El 15 de julio de 1410, en Grunwald, al norte de Polonia, las tropas de la Orden Teutónica del Hospital de Santa María de Jerusalén se enfrentaron al ejército del rey de Polonia y del príncipe de Lituania. Esta batalla quedó grabada en la historia de Alemania como la batalla de Tannenberg. Fue la sentencia de muerte de una de las órdenes de caballería más poderosas de finales de la Edad Media, la Orden de los Caballeros Teutónicos. Caballeros Teutónicos. La Orden de los Caballeros Teutónicos tiene sus raíces en la historia de las cruzadas, cuando los papas recurrían a los fieles para reconquistar los lugares sagrados que habían caído en manos musulmanas. Su llamada fue respondida por caballeros de toda Europa, que vieron en este hecho la oportunidad de ganarse un lugar en el cielo. Esta historia comienza en 1189, cuando los cristianos de Oriente fueron expulsados de Jerusalén y confinados en los alrededores de Tiro, en el condado de Trípoli y en el Principado de Antioquía. Con las cruzadas surgió una nueva caballería muy poderosa que pronto construyó una serie de imponentes fortalezas como el Crac de los Caballeros. Caballeros al servicio de la nobleza en otros tiempos se convirtieron en monjes e hicieron votos de pobreza, de castidad y de obediencia. Había dos órdenes de caballería, los hospitalarios y los templarios. Bernardo de Claraval, padre espiritual de las cruzadas, hizo una gran distinción entre estas milicias religiosas y la caballería tradicional. Hizo un juego de palabras en latín, transformó la palabra milicia en malicia, la parte malvada relacionada con el diablo. Así que los caballeros que luchaban y que vestían bellos trajes o joyas estaban en el bando del diablo. Los verdaderos caballeros, los verdaderos cristianos, no vestían elegantemente, iban sucios, con el pelo largo y barba, pero luchaban por Cristo, por lo tanto, representaban la buena milicia. El hombre que expulsó a casi todos los cristianos de Tierra Santa fue Saladino, un kurdo que se convirtió en el sultán de Egipto. Unificó los diversos pueblos musulmanes y se ganó el apoyo del sultán de Siria. Juntos aplastaron a los cristianos en la batalla de Jatín y tomaron Jerusalén en 1187. Cuando el Papa emprendió su tercera cruzada para liberar la ciudad santa, un puñado de supervivientes, bajo las órdenes del barón Guy de Lusignan, intentó sitiar San Juan de Acre, el puerto de acceso más grande de la región. Sin el apoyo regular que recibían de Europa, los cruzados que sitiaban la ciudad se encontraban en una situación precaria. Las condiciones en los campos de los caballeros eran muy malas. Era invierno, tenían hambre y estaban enfermos. Todo esto hacía que la orden teutónica estuviera enferma, débil y hambrienta. En los ejércitos medievales no había servicios médicos. Los enfermos y heridos eran tratados en hospitales privados fundados por buenos cristianos, quienes cuidaban de los heridos para asegurarse la salvación de su alma. Entre estos cristianos había comerciantes de Bremen y Lübeck que utilizaban las velas de sus barcos para montar un improvisado hospital a lo largo de las murallas de la ciudad sitiada de San Juan de Acre. Constituyeron una fraternidad de habla alemana de la cual nacería la Orden de los Caballeros Teutónicos. Dos años después del comienzo del sitio, Felipe II, seguido por Ricardo Corazón de León, desembarcó con el mayor ejército jamás reunido para las cruzadas. A pesar de su rivalidad, los dos reyes unieron sus fuerzas y consiguieron tomar la ciudad. Por su parte, las tropas de Federico I Barbarroja se unieron gradualmente a ellos tras un largo viaje por tierra. La fundación de este hospital recibió al principio el apoyo del príncipe Federico de Suabia, hijo del rey Barbarroja, que se ahogó durante la cruzada. Así que, desde el principio, hubo una estrecha relación con el Imperio Alemán y con la corte de Hohenstaufen.
Después de la toma de San Juan de Acre en 1191, el hospital alemán se instaló dentro de las murallas de la ciudad, cerca de la puerta de San Nicolás, creciendo en estatus y en tamaño. La fraternidad entre los peregrinos y los caballeros alemanes se transformó en una orden de caballería que tomó la responsabilidad de una parte de la ciudad. En 1198 fue elegido un gran maestre, Enrique von Walpott. Su elección señaló el nacimiento de la orden cuya primera misión sería el reconocimiento del Papa. Puesto que suponía el incremento de su poder, Inocencio III aprobó encantado la fundación de esta nueva orden militar, modelada con las reglas religiosas y militares de los templarios, el cuidado de los enfermos y la caridad de los hospitalarios. Como todos los cruzados, vestían la cruz como signo de reconocimiento. Con la elección de su cuarto gran maestre, Hermann von Salza, en 1209, la orden teutónica conocerá su verdadera expansión. Este caballero llegó al puesto más alto de la orden gracias a su calidad de astuto diplomático y político. Entabló excelentes relaciones con los dos grandes poderes dominantes de la época, el Papa y el Emperador, todavía antagonistas, y se convirtió en el intermediario obligado. Las tres órdenes hicieron de San Juan de Acre su cuartel general. Rápidamente cada una de ellas intentó aplicar su poder. Aunque fueran compañeros de armas contra los infieles, eran rivales ante Roma y los príncipes cristianos. En este sentido, von Salza era el más hábil. Su decisión de designar el antiguo hospital de Jerusalén como cuna de la orden teutónica suscitó la cólera de los hospitalarios. En la época de la Primera Cruzada, los hospitalarios tuvieron que montar ellos mismos un lugar para acoger a los peregrinos alemanes, perdidos en aquel mundo de cruzados dominados por los francos. El conflicto entre las órdenes se volvió más patente en la época de las cruzadas del emperador Federico II, después de que fuera excomulgado. Solo fue apoyado por los caballeros teutónicos. Los hospitalarios y los templarios estaban contra él, así como la Iglesia en Tierra Santa y el Papa. Federico II destacó entre los príncipes cruzados. En febrero de 1229, reconquistó Jerusalén sin derramar sangre, negociando con el sultán de la ciudad, Al-Kamil. Animado por su éxito, se hizo coronar rey de Jerusalén en la iglesia del Santo Sepulcro. Entre los invitados elegidos estaban los hermanos de la Orden de los Caballeros Teutónicos. Hermann von Salza le disuadió de utilizar elementos religiosos en la ceremonia de coronación, sabiendo que tal comportamiento, por parte de un emperador excomulgado, envenenaría aún más su ya tensa relación con el Papa Gregorio IX. Jerusalén volvía a ser cristiana, y Federico II había demostrado que los cristianos de Oriente podían mantener su presencia en Tierra Santa con algo más que con las armas. Pero se marchó de Jerusalén solo unos días después, dejando a los cristianos desprovistos de una verdadera autoridad y presa de las rivalidades entre los caballeros de varios reinos. Hermann von Salza vio la necesidad de proteger a su orden de futuros conflictos. A cambio de su consejo, obtuvo de Federico II el estado de Montfort, situado en lo alto de la región, a varios kilómetros al sur de San Juan de Acre. El castillo se convirtió en el cuartel general de la Orden Teutónica. Durante años, la Orden reclutó sangre nueva y se expandió, sobre todo en Europa. Pero en 1291, la caída de San Juan de Acre obligó a la Orden a abandonar Tierra Santa, justo un siglo después de que fuera fundada allí mismo. La actividad de la Orden se expandió y gradualmente se extendió más allá de Tierra Santa. Hacia 1250 se estima que había unos 1600 caballeros, a los que tenemos que añadir los escuderos. Pero solo 400 vivían en Tierra Santa. Había 600 más en la costa báltica. Y los 600 restantes estaban dispersos por varios estados europeos.
El siglo XIII fue una época muy próspera para Europa. Desde el año 1000 vivió un período de relativa paz que contribuyó a la expansión de la agricultura, el crecimiento del comercio y el renacer de las ciudades. El fervor religioso que rodeaba las cruzadas también fomentó la construcción de catedrales. Los maestros artesanos, albañiles, escultores, herreros, techadores, seguidos por los arquitectos, se desplazaban de obra en obra. Las ciudades competían para construir la catedral más alta, la más imponente. Los fieles financiaban estos edificios con sus donaciones. Lugar de rezo, pero también de debate, la catedral se convirtió en el símbolo del poder recuperado por las ciudades. Las órdenes de caballería y las órdenes religiosas se beneficiaban de estas donaciones. Era de esperar que los caballeros defendieran las fronteras de la cristiandad. Al este, tribus nómadas de Asia hacían incursiones regularmente. Al sur, los árabes suponían una amenaza. Ante esta situación, Hermann von Salza tuvo la idea de fundar un verdadero estado religioso dirigido por los caballeros, de acuerdo con los preceptos de la orden. La táctica era siempre la misma: ayudar a un pequeño territorio cristiano de la frontera que estuviera en guerra contra sus vecinos paganos. Esto les daba la oportunidad de hacer incursiones, invadir las tierras paganas e imponer su soberanía sobre ellas. La oportunidad se presentó sola cuando en 1211 el rey de Hungría, Andrés II, hizo llamar a los caballeros teutónicos para que defendieran las fronteras del este de los ataques de los cumanos, tribu musulmana de origen turco. Llegados de las montañas, no cesaban de asolar los pueblos de Transilvania. De este modo, los caballeros teutones actuaron como una milicia privada, un ejército mercenario encargado de asegurar la defensa del reino. A cambio, este les cedería parte de sus dominios y sin mucha demora una región entera pasó a ser propiedad de la orden. Vosotros protegéis mis fronteras y yo os doy una pequeña parte de mi reino. Al principio funcionó bien, pero los problemas surgieron cuando los caballeros teutónicos, sin duda, quisieron hacerse dueños de estos territorios y empezaron a hacer cosas que no podían hacer. Aguerridos, organizados, los caballeros teutónicos equiparon el territorio con una serie de pequeñas fortalezas para asegurarse la protección. De esta manera aprovecharon para extender un poco sus dominios y fundaron la ciudad de Kronstadt, actual Brasov, en Rumanía. Para garantizar la conservación de sus obras utilizaron la piedra, material de construcción reservado exclusivamente para los edificios de los reyes. Cuando llegaron al territorio del reino húngaro, los caballeros teutónicos querían fundar un estado monástico que fuera totalmente independiente, no solo de la iglesia local, sino también del poder político. Para conseguir su propósito, Hermann von Salza utilizó su relación con el Papa Gregorio IX y se aseguró de que las tierras concedidas por el rey de Hungría pasarían directamente a la tutela de Roma, primer paso hacia el control directo por parte de la orden. Esto fue demasiado para Andrés II. Presionó a los obispos locales apelando justicia papal en el nombre de la unión de su reino. El tribunal nombrado por el Papa decidió a favor del rey de Hungría. Esto confirmó, en primer lugar, que los caballeros no respetaron los privilegios y construyeron castillos. Y, en segundo lugar, intentaron evitar subordinarse al rey de Hungría. A pesar de esta decisión, el Papa consideró que los caballeros debían continuar en territorio húngaro, lo cual era inaceptable para el rey Andrés II y para el príncipe Béla. En 1225 la orden teutónica fue obligada a abandonar Hungría.
El sueño de von Salza de un Estado independiente se desvaneció y tuvo que comenzar de nuevo. Los campesinos y los comerciantes se apoderaron gradualmente de los edificios abandonados por los caballeros. Tanto los campesinos de la comunidad como los regidores de la ciudad conservaron una red de grandes fortificaciones, única en Europa. No pasó mucho tiempo hasta que los caballeros teutones tuvieron otra oportunidad para hacerse con otras propiedades. En aquel tiempo Polonia estaba debilitada por las divisiones internas y por los ataques por el norte de los ejércitos paganos de origen prusiano. El príncipe de Masovia necesitaba un ejército para garantizar la seguridad de su principado. Su sueño era unificar Polonia e instalarse en Cracovia, la capital histórica del reino. Entonces a los príncipes polacos solo les interesaba Polonia, el reino de Polonia que estaba dividido en 4 o 5 partes. Esta era su aspiración política, no trataban de conquistar Prusia. Si una orden militar venía a proteger Mazovia y tomaba Prusia, no pasaba nada. Por eso, durante un siglo aproximadamente, hubo una buena relación entre Polonia y los caballeros teutónicos. El problema vino después. A cambio de los servicios de la orden, Hermann von Salza recibió el condado de Chełmno, de parte de Conrado de Masovia. El príncipe firmó un documento que regulaba los términos de esta cesión. El original desapareció y solo quedan copias. Algunos historiadores dicen que este texto es falso. Otros dicen que es auténtico. Yo creo que es auténtico, pero fue preparado. Conrad lo firmó de verdad. No fue forzado a hacerlo. Pero fue preparado por juristas que trabajaban para la orden y querían dar a los caballeros un texto perfecto para no olvidarse de nada y garantizarles todos los derechos posibles en una región. Hermann von Salza había aprendido la lección de su fracaso en Hungría. Esta vez la orden debía ser la soberana legal de los territorios que había conquistado. Solamente el Papa tenía el poder de conferir esta soberanía. En 1234, por un decreto firmado en Rieti, el Papa concedió el privilegio a la orden. Más tarde, en 1235, Federico II le otorgó la bula de oro, un documento oficial con un sello de oro. No obstante, este documento fue antedatado a 1226, fecha en la que se decidió la expedición prusiana. La crónica de la orden, conservada por uno de los hermanos, Pedro de Duisburg, narra que von Salza comenzó enviando a 3 caballeros a reconocer esta nueva tierra. La misma crónica relata que la primera construcción de los caballeros fue una torre de vigilancia sobre un árbol. Una cosa sí es cierta, en los últimos días de su vida, von Salza cumplió su sueño de conferir a la orden un territorio para gobernar. Construyeron varias fortificaciones a lo largo del Vístula, que sirvieron tanto de base de conquistas como de línea desde la cual defenderse del ataque de los prusianos. Una vez de llegar al mar Báltico, se dirigieron al este y siguieron la costa. Allí también construyeron fortalezas desde Valga hasta Königsberg. La orden se desplegó entonces a lo largo de todo el territorio de Prusia. En su avance por el norte, los caballeros se encontraron con otra orden de cruzados, la de los Caballeros de Cristo. Formaron una alianza y continuaron su conquista hacia el este. Sin embargo, en abril de 1224 se enfrentaron al poderoso ejército ruso del príncipe Alejandro Nevsky. Los dos ejércitos lucharon en el lago helado de Peipus. El príncipe Alejandro Nevsky, héroe de la que se acabó llamando la Batalla del Hielo, se convirtió en un personaje de leyenda, magnificado por el cineasta soviético Sergei Eisenstein en esta película epónima, financiada por Stalin.
El ejército ruso infligió una dura derrota a los caballeros teutónicos, acabando para siempre con su expansión hacia el este. La orden teutónica volvió entonces hacia el oeste, al norte del reino de Polonia, que paulatinamente recobró su unificación bajo el liderazgo del príncipe Ladislao Łokietek. Para marcar esta nueva era, el príncipe Ladislao se instaló en el castillo de Wawel, en Cracovia, cuna histórica de la monarquía de Polonia. En 1308, como su predecesor, hizo llamar a los caballeros teutónicos, esta vez para repeler a las tropas alemanas del ducado de Brandenburgo, que habían tomado la ciudad de Danzig. Cuando cumplieron su misión, los caballeros tuvieron una presunta disputa sobre la cantidad que les debía el príncipe por masacrar a la guarnición del castillo y hacerse con la ciudad. Tomaron la ciudad de Danzig y en un año conquistaron Pomerania. Desde entonces se convirtieron en un peligro para Polonia. Este acto fue una muestra de poder. Entonces la orden trató de fundar un verdadero estado, un principado que hermanara una mezcla de pueblos, incluyendo a los alemanes, prusianos y polacos, algunos de ellos cristianos y otros paganos. La orden instaló su capital en Malbork y construyó un imponente palacio fortificado, uno de los castillos más grandes de la época feudal europea. Por fin el sueño de Hermann von Salza se hizo realidad. En el siglo XIV los caballeros teutones impusieron un estado local con una estructura política sin precedentes. El gran maestre, el Hochmeister, estaba en lo más alto de la jerarquía, pero su poder no era absoluto. Era elegido vitalicio por un capítulo de 13 electores. El gran maestre estaba a la cabeza de la orden teutónica y también a la cabeza de un estado que gobernaba a través de un gran consejo. Este consejo era el verdadero gobierno del principado. Comprendía 5 grandes oficiales. El gran comendador tomaba las decisiones con respecto a los gastos. El gran mariscal dirigía las fuerzas armadas. El gran canciller era el responsable de la administración. El gran tesorero manejaba las finanzas. Y el gran hospitalario se encargaba del cuidado de los enfermos en los hospitales y de la aplicación de la regla. El Estado fundado por la Orden Teutónica en Prusia fue reconocido en toda Europa. El poder tenía la estructura de una corporación, según la cual las más altas funciones administrativas podían ser ejercidas solo por los miembros de la Orden Teutónica. Esto no significó que la élite política y los caballeros de las ciudades estuvieran excluidos de la vida política. Aunque impusiera el orden en todo el territorio, no dudaban en consultar a los burgueses de las ciudades y a los nobles prusianos, como era habitual en Europa. Los caballeros teutónicos hacían cosas que podrían considerarse muy modernas. Controlaban muy bien su territorio, marcaban las fronteras, dividían el territorio con un sistema de castillos y con lo que las órdenes militares llamaban encomiendas. Es decir, que todo el territorio, el estado entero, estaba dividido en encomiendas. Tenían un servicio postal conocido en toda Europa por su eficacia, formado por caballos que transportaban el correo. Para facilitar la comunicación entre las encomiendas y fuera del Principado, la Orden desarrolló un servicio de correo único en Europa por su regularidad. Los mensajes tardaban menos de 2 días en cruzar de un lado al otro del Estado. Gracias a este precursor del actual servicio postal, la administración adquirió una eficacia inédita para la época. La Orden acuñó una moneda en curso en todo el Estado. Un sistema de impuestos sobre el comercio garantizaba la financiación de la administración. El poder del Estado descansaba sobre unas saludables finanzas públicas, mientras en los estados del oeste, los monarcas europeos estaban agobiados con grandes deudas en su intento de construir verdaderos estados soberanos. Mientras el oeste de Europa entraba en un período de declive, el Estado teutónico se quedaba al margen de aquella agitación. El Estado teutónico tenía además un comercio muy activo, principalmente cereales que salían de Malbork y ámbar amarillo de Königsberg.
El ámbar era enviado a Lübeck y después a Brujas para decorar libros de oraciones. Las ciudades del Principado pertenecían a la Liga Hanseática, una asociación de ciudades comerciales. Los mercaderes prusianos comerciaban con cereales y madera a lo largo de toda Europa, hasta Flandes e incluso el Mediterráneo. La burguesía urbana aumentó en todo el territorio. Danzig se convirtió en el puerto más importante del Báltico. En esta región de miles de lagos, el pescado era abundante y estaba en todas las mesas. Pero también se podían encontrar frutas y especias exóticas. Las artes culinarias florecieron, la carne y la caza se volvieron más sofisticadas. La leyenda cuenta que el único acto de bandidaje conocido en este estado fue cometido por unos cocineros. Se dice que agujerearon el techo de la cocina para acceder a la caja fuerte de la orden. Las comidas se servían de acuerdo con la tradición monástica. En el refectorio, sentados en largas mesas, escuchaban pasajes de la Biblia leídos por uno de los hermanos. Todavía se comía con las manos. Bebían agua y cerveza de producción local. Y en ocasiones, vino alemán o italiano. Los caballeros mostraron un gran ingenio en la construcción de sus edificios. Organizaron un sistema de calefacción con aire caliente que discurría por debajo del suelo. También organizaron la circulación de agua limpia y aguas residuales e inventaron un sistema original de letrinas. Un diablo haciendo sus necesidades indicaba el lugar donde se encontraban para que nadie molestara a sus ocupantes. El tema de la higiene tampoco era habitual en aquella época. Vemos fortificaciones con planos que se parecen mucho. Esto se hacía deliberadamente. El gran maestre de la orden quería que su poder se viera desde todas partes. Muy pronto cada ciudad presumía de un castillo que albergaba tanto a los caballeros como a su administración. Los castillos generalmente tenían 4 alas independientes, con unas torres en los ángulos y una quinta torre más alta, una especie de mazmorra. Los tejados estaban construidos para sobresalir de las fachadas, para hacer más difícil la toma de los edificios. Toda la arquitectura, incluso la arquitectura religiosa, cumplió gradualmente con estas reglas de construcción fortificada. Los claustros jugaban un papel importante, ya que constituían el único camino para moverse de una ala a otra, de un edificio a otro. La orden reclutó caballeros a lo largo de todo el Santo Imperio Romano Germánico, pero solo de entre los nobles, quienes tenían que demostrar 4 generaciones en la nobleza. Aquellos que querían alistarse tenían que tomar los votos monásticos y jurar que lucharían contra los enemigos del cristianismo. En Königsberg había una especie de institución que imitaba a la legendaria mesa redonda. Era una mesa de honor en la que tenían derecho a sentarse los soldados que habían luchado valientemente. Se celebraba un banquete en presencia del gran maestre de la orden y después podían ir a su casa. Era un honor ser recibido por el gran maestre en Malbork o en Königsberg y sentarse a su mesa. Poco a poco, todos los caballeros europeos miraron hacia este estado que mantenía altos los valores de la orden. Muchos aceptaban con gusto las invitaciones a las fiestas e incursiones que podían durar varias semanas. Estos encuentros eran también una oportunidad para invadir territorios paganos. Para los invitados, una forma de mostrar su valentía, y para los caballeros teutónicos, una forma de intimidar a quienes pudieran estar tentados a retar su poder. Entre estos invitados estuvieron el futuro rey Enrique IV de Inglaterra y el conde Boucicaut. Este último luchó por toda Europa y fue uno de los representantes más ilustres de la caballería feudal. Mariscal de Francia, fue capturado por los ingleses en la batalla de Agincourt.
En la Edad Media eran bastante raras las batallas de dos ejércitos cara a cara. Con frecuencia preferían hacer pequeños ataques aislados. Atacaban castillos, quemaban pueblos, mataban a los campesinos, realizaban incursiones. La orden acogía también a quienes buscaban hacer penitencia por sus malas acciones. Tenían la oportunidad de luchar contra los paganos del norte junto a los caballeros de la orden. De una manera brutal, perpetuaron la tradición de las cruzadas. Tanto en verano, cuando los ríos estaban secos, como en invierno, cuando estaban helados, dejaban Ragnit, cruzaban el llamado territorio salvaje y hacían incursiones de 2 o 3 días en Lituania, donde se dedicaban al pillaje. Lo difícil era transportar su botín, personas y ganado a un lugar seguro en Königsberg o Ragnit antes de que las tropas lituanas los atraparan. Pero en 1385 un suceso hizo añicos el balance de poder entre los caballeros y sus vecinos. La historia llegó hasta nosotros gracias al gran cronista polaco Jan Długosz. Empezó cuando los nobles del Parlamento polaco designaron como nueva soberana a Edwigis de Anjou. En julio de 1386 se casó con Ladislao Jagiellon, soberano de la vecina Lituania. Él a cambio fue nombrado rey de Polonia por los nobles del país. Merced a este casamiento, Lituania fue bautizada y pasó a formar parte del Concierto de Naciones Cristianas. Si se luchaba contra los paganos no pasaba nada, pero luchar contra cristianos era un hecho difícil de justificar. Los caballeros teutónicos querían continuar luchando contra los lituanos. Decían que Jagiellon no era un verdadero cristiano, que fingía. También acusaron al príncipe Witold y a otros príncipes de la región, diciendo que estaban tratando con paganos, que no eran cristianos y que tenían derecho a continuar con las guerras. En 1409 estalló la insurrección en un territorio lituano reivindicado por la orden. Lituania, recientemente evangelizada, apoyó incondicionalmente la sublevación de una tierra que consideraban propia. Polonia respaldó discretamente a sus aliados lituanos. Fue elegido un nuevo gran maestre, Ulrich von Jungingen. Era un guerrero, partidario de la firmeza frente a esta alianza entre Polonia y Lituania. La tensión aumentó entre los dos bandos y Polonia envió al arzobispo Nicolás Kurowski a Malbork para poner en guardia al gran maestre. En su crónica, Długosz documentó las palabras del emisario. Maestre, le dijo, sabed que no os permitiremos invadir Lituania, nuestra aliada, sin replicar del mismo modo en Prusia. El gran maestre respondió, entonces prefiero atacar a la cabeza antes que a las extremidades, los pueblos y ciudades antes que los campos desiertos. Ulrich von Jungingen declaró entonces la guerra a Polonia. Las tropas prusianas cruzaron la frontera polaca e invadieron el norte, destruyeron los castillos y quemaron los pueblos. El rey Jagiellon lanzó una contraofensiva, pero solo pudo recuperar la ciudad de Bydgoszcz. Antes de que estallara la Gran Guerra, los polacos y los lituanos se encontraron solos en el terreno diplomático del centro y el oeste de Europa para solucionar el conflicto con la Orden Teutónica. Los principales líderes de Europa Central, el rey de Bohemia y el rey de Hungría, el soberano del Imperio Romano Germánico y el príncipe de Pomerania estaban a favor de la Orden Teutónica. Una intensa actividad diplomática agitó ambos bandos, que enviaron emisarios a los 4 costados de Europa. Tenían que forjar alianzas para poder tener alguna ventaja en la batalla que se anunciaba. La Orden Teutónica obtuvo el apoyo del rey de Hungría, Segismundo de Luxemburgo, que concentró sus tropas en la frontera con el Reino de Polonia.
Los talleres de metalurgia muy desarrollados en ambos países fueron reclutados para el suministro de espadas, escudos, lanzas, arcabuces e incluso cañones. Cada país activó su red de espionaje para descubrir la estrategia y los preparativos del otro bando. En este terreno los mejores fueron los polacos. En diciembre de 1409 se celebró una reunión secreta en Brest entre el rey Ladislao, el príncipe Witold y el real canciller Nicolás Traba. En esta reunión se estableció un plan de campaña para 1410. Este plan preveía los ataques simultáneos de las tropas polacas y lituanas en varios puntos del territorio prusiano. El propósito era impedir que el ejército de la Orden descubriera el verdadero objetivo de la maniobra, la fortaleza de Malbork, el corazón de la Orden teutónica y de su gobierno. De todas formas, para conseguir su objetivo, los aliados polacos y lituanos tenían que asegurarse de que todas sus tropas se reagruparían antes de cruzar el Vístula. Los polacos tuvieron la idea de construir en secreto un puente móvil que podían esconder en el bosque y colocarlo en el lugar adecuado en el último momento. Durante todo el invierno fue el maestro Yaroslav, un ingeniero antes de que existiera esta palabra, quien diseñó y construyó un puente de 500 metros de largo, capaz de soportar el paso de unos 20.000 jinetes. En junio de 1410 estalló la guerra. Las tropas polacas atacaron Prusia por diversos flancos. El gran maestre fue capturado totalmente por sorpresa. Asistió impotente a este primer ataque, incapaz de encontrarle una lógica. Los informadores le comunicaron que los atacantes habían cruzado el Vístula. Entonces entendió que el objetivo final era Malbork, el corazón de su estado. Jan Duglos escribió: el rey de Polonia, una vez de llegar al Vístula con su ejército y toda su maquinaria de guerra, cruzó el magnífico puente que se apoyaba sobre un barco. Por su parte, el gran maestre decidió enviar a sus caballeros y sus cañones a aguantar la batalla. Eran dos ejércitos que tenían una visión móvil de la guerra. No esperaban al enemigo, sino que se dirigían hacia él a horcajadas. Y antes de la batalla de Tannenberg se pueden ver perfectamente los desplazamientos de ambos ejércitos, el teutónico y el polaco. Los ejércitos desarrollaron una verdadera estrategia de guerra en movimiento. Los polacos siguieron su plan y una vez reunidas sus tropas, marcharon hacia Malbork, pero todavía tenían que cruzar el río Dresa. Los caballeros teutónicos fueron bastante previsores. Pensaron que probablemente Jagiellon intentaría atravesar el río Dresa en su camino a Malbork. Incluso determinaron el lugar en el que esto podía ocurrir, es decir, cerca del pueblo de Kurzenik, porque en este punto el río era menos profundo. En junio, los caballeros teutónicos reforzaron este emplazamiento antes de que comenzara la guerra. La crónica cuenta que al llegar al río Dresa, la vanguardia polaca se encontró por casualidad con la avanzadilla teutónica. Jagiellon descubrió que los caballeros teutónicos estaban bloqueando el paso a través del río, así que decidió cambiar de planes. Retrocedió con todo el ejército y con una clara maniobra tomó la ciudad de Dąbrówno. La ciudad abrió el camino hacia Malbork a través de un paso estrecho bordeado por dos lagos. En la batalla para tomar la ciudad se declararon varios incendios que hicieron difícil la travesía. El resplandor del fuego informó a los caballeros teutónicos sobre la posición de las tropas de Jagiellon. En la noche del 14 al 15, a eso de la medianoche, el gran maestre se dirigió con todo su ejército hacia Tannenberg.  5
El ejército recorrió 23 o 24 kilómetros y hacia las 8 de la mañana se encontró a corta distancia de las tropas polacas, que en ese momento estaban descansando. El ejército de Jagiellon había descansado toda la noche. Estaban haciendo los últimos preparativos aprovechando el frescor del bosque. Los caballeros teutónicos habían cabalgado toda la noche y esperaban al descubierto. Ambos bandos rezaban por la victoria. Jagiellon, cuyas tropas estaban resguardadas del calor, quería esperar hasta que el sol debilitara a las tropas teutónicas. Fue la batalla más larga que la Europa cristiana vio jamás. En el llano de Grunwald se reunieron 20.000 jinetes polacos y 10.000 lituanos contra 20.000 hombres de las tropas de la Orden Teutónica. Los dos ejércitos se enfrentaron, los polacos en el ala izquierda, los lituanos en la derecha, y frente a ellos los caballeros teutónicos, dispuestos en varias líneas y con un ejército de reserva. Von Jungingen empezó a impacientarse y envió 2 emisarios. La crónica cuenta que Jagiellon respondió de la siguiente forma: «Estoy esperando a que Dios me indique el momento adecuado». Como propaganda fue muy eficaz. El rey de Polonia podía decir que actuaba de acuerdo con la voluntad de Dios, que Dios lo había enviado al campo de batalla y que le daría la victoria. Siguió las enseñanzas de San Agustín, que decía que el juicio divino se mostraba en el campo de batalla. Cuando el sol llegó a lo más alto, Jagiellon decidió enviar primero a los jinetes lituanos. La carga fue violenta, pero la respuesta de los cañones de la Orden fue mortal. Los jinetes lituanos primero cargaron, pero después se reagruparon e hicieron creer a los caballeros teutónicos que estaban huyendo. Estos se prepararon para ir tras ellos. Y en ese momento fue cuando el ejército polaco y el lituano aprovecharon para atacar por el centro. Entonces las tropas de la Orden persiguieron a los lituanos y amenazaron con atrapar al resto de las tropas polacas con un movimiento de tenazas. Para evitar ser rodeados, los polacos entraron en acción y arremetieron contra la caballería teutónica. Chocaron violentamente, pero los caballeros teutónicos consiguieron hacerse con el estandarte polaco, proclamando así la victoria. Pero la batalla no había terminado. Asalto tras asalto, los jinetes polacos recuperaron posiciones y su estandarte. El gran maestre reagrupó a sus tropas para preparar el asalto final. Fue en vano. Los caballeros teutónicos fueron rodeados y el gran maestre cayó muerto, así como muchos de los altos mandos de la Orden. Un mensajero partió hacia Malbork para anunciar la derrota del ejército teutónico, desprovisto de armas y soldados. Las tropas polacas y lituanas tardaron 3 días en partir hacia Malbork, centro neurálgico de la Orden Teutónica. La Orden aprovechó esta pausa para reforzar Malbork y concentrar más tropas para hacer frente al estado de sitio.
Mientras los supervivientes llegaban a la ciudad desordenadamente, Heinrich von Plauen, uno de los generales del ejército teutónico que había luchado en otros frentes, fue requerido en la capital. Ante la debacle del ejército, se hizo con el poder. Organizó la defensa de Malbork. Los primeros soldados polacos llegaron durante la noche y comenzó una batalla a los pies de la muralla. $4.000 defensores del castillo se opusieron a las tropas de Jagellón. La batalla fue cruenta y las bajas en el ejército polaco fueron mayores que en el campo de batalla de Grunwald. Dos meses después, los polacos abandonaron finalmente el sitio. Un año después de la batalla de Tannenberg, en periodo de paz entre Polonia y la Orden, la paz de Thorn en 1411, las condiciones impuestas a los caballeros teutónicos no fueron muy duras. Tenían que pagar una multa y devolver algunos territorios, pero no devolvieron todo el territorio que los polacos hubieran querido. Esto demostró que la derrota había sido grave, pero Polonia no era tan poderosa como para imponer a la Orden una paz más severa. Al final, fue una paz que se podría considerar poco más que un compromiso. Después de las negociaciones territoriales, el Estado teutónico quedó muy vulnerable, rodeado por el Reino Unido de Polonia y Lituania. En noviembre de 1414, el Concilio de Constanza fue convocado para acabar con el cisma que dividía la Iglesia de Occidente. Los obispos debían tratar también la disputa territorial entre los caballeros teutónicos y Polonia. Cada parte presentó sus argumentos. El dominico Juan Falkenberg, representante de la Orden Teutónica, acusó al rey de Polonia de no comportarse como un soberano católico. Esta fue una acusación muy grave que provocó la reprobación de algunos obispos. Los jueces de la Inquisición aprovecharon para acusar a Juan Falkenberg de difamador. Fue un fracaso para los caballeros teutónicos y su diplomacia. En febrero de 1454, la Confederación Prusiana organizó un levantamiento contra la Orden. Un ataque que terminó con un éxito rotundo. La mayoría de los castillos fueron tomados, tanto por los burgueses como por los caballeros polacos. Y el rey polaco Casimiro Jagellón no tuvo ningún reparo en aceptar la oferta de los estados prusianos de incorporar el estado teutónico en el reino de Polonia. La sublevación prusiana desató una guerra civil que duraría 13 años. La Orden ya no disponía de medios financieros ni militares y no podía pagar a los checos y silesios que le servían. Así que Ulrich Czerwenka, el comandante checo de Malbork, se puso en contacto con otros jefes que tenían castillos y ciudades bajo su mando y les amenazó con vender los castillos al rey Casimiro para poder pagar los sueldos. En 1457 el gran maestre tuvo que vender su castillo para pagar a los soldados que reclutó para defender el poder que le quedaba. Tuvo que resignarse a dejar Malbork, que finalmente nunca fue invadida.
Königsberg se convirtió en la nueva capital de esta federación de ciudades y pueblos, de campesinos y burgueses que jurídicamente aún estaban bajo la autoridad de la orden monástica. Poco a poco la orden perdió sus dominios, sus castillos y fortificaciones, y con ellos la posibilidad de ejercer su autoridad sobre una población que ya no quería ser gobernada por una orden religiosa. La guerra contra Polonia y Lituania y el precio pagado por la paz habían arruinado las finanzas de los caballeros teutónicos. Para el pueblo, la orden militar impuesta por la fuerza durante demasiado tiempo se había vuelto intolerable. La solución llegó por fin en 1525, cuando Alberto Hohenzollern, gran maestre de la orden, decidió unirse a la enseñanza luterana y de esta forma secularizar la orden. Prusia se convirtió en un estado luterano y el príncipe Alberto, un príncipe que reconocía la supremacía de la corona del reino de Polonia, se convierte en su vasallo. Y así terminaron los 3 siglos de historia de la orden teutónica. La orden retornó a la tarea que había sido el principio de su fundación, la caridad. Aún hoy hay personas que siguen practicando este ideal. La verdadera caballería no está determinada por la forma de una espada, sino por el compromiso con Cristo, la protección y la defensa de víctimas oprimidas y de los necesitados. Esta es la actitud de los hermanos, hermanas y amigos de la actual orden teutónica, siempre fieles al precepto de cuidar y curar juntos. El principado gobernado por la orden teutónica durante más de 200 años se convirtió en la cuna del Estado de Prusia. La turbulenta historia de la orden adquirió proporciones míticas y fue reivindicada por los nacionalistas eslavos y alemanes.